Muchos hombres creen que el respeto se gana con fuerza bruta, con gritos, con imposición. Piensan que para ser respetados deben intimidar, levantar la voz o demostrar poder físico. Pero eso es una ilusión peligrosa, porque lo único que genera es miedo temporal y rechazo a largo plazo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el respeto verdadero no se exige con amenazas, se construye con presencia, con control y con una psicología clara. El respeto surge cuando los demás perciben coherencia, seguridad y dominio propio. Un solo truco puede marcar la diferencia: entrenar su mente para proyectar calma firme, hablar menos, escuchar más y dejar que su comportamiento hable antes que sus palabras. No necesita demostrar con exceso, necesita demostrar con consistencia, porque el hombre que domina su propia mente proyecta autoridad natural, y esa autoridad es la que impone respeto de manera inmediata. No es cuestión de volumen, es cuestión de control. Y cuando usted domina ese control, los demás lo sienten, lo reconocen y lo respetan. El respeto no es un accidente ni un regalo que otros deciden darle. El respeto se construye, se proyecta y lo más importante, se impone desde dentro. La mayoría de los hombres comete el error de creer que para ser respetados necesitan hablar más fuerte, ser agresivos o tratar de demostrar superioridad. Esa estrategia, lejos de generar respeto, produce rechazo. El miedo que provocan dura poco, y lo único que dejan detrás es desconfianza. El verdadero respeto no nace de la intimidación, nace de la percepción de control. Un hombre que domina sus emociones, que no reacciona con impulsos, que se mueve con calma y seguridad, automáticamente genera respeto. Porque en un mundo lleno de gritos, de exageraciones y de caos, la calma es lo que más impone. El truco psicológico que diferencia a los hombres respetados de los ignorados es simple: el silencio estratégico. Aprender a callar más y hablar menos. La mayoría habla sin control, revela demasiado, intenta convencer con palabras. Pero los hombres que realmente imponen respeto entienden que cada palabra que dicen tiene un peso, y que cuanto menos hablan, más valor tiene lo que pronuncian. Este dominio crea una atmósfera de autoridad, porque los demás perciben que usted no está desesperado por demostrar nada. No necesita justificarse, no necesita llenar el espacio con ruido. Su silencio, combinado con una postura firme y una mirada segura, proyecta más poder que cualquier discurso. Esto ocurre porque el silencio, bien utilizado, activa un mecanismo psicológico en los demás: la expectativa. Cuando alguien no dice todo de inmediato, cuando no responde al instante, cuando no se desespera por opinar, genera en los otros la necesidad de prestar atención. Su calma obliga a los demás a detenerse y observar. Y en ese momento, sin pronunciar una palabra, ya ganó autoridad. El respeto no viene solo de lo que usted dice, sino de lo que los demás sienten al estar frente a usted. Y el silencio, manejado con control, crea una impresión de seguridad que la mayoría no puede ignorar. Otro aspecto de este truco psicológico es la coherencia corporal. Un hombre puede hablar con fuerza, pero si su cuerpo refleja nerviosismo, pierde autoridad. El respeto se impone cuando su postura, su mirada y sus gestos transmiten dominio. Espalda recta, movimientos tranquilos, contacto visual firme. Estos elementos, unidos al silencio estratégico, hacen que los demás lo perciban como alguien seguro, disciplinado y confiable. Y la percepción siempre antecede a la realidad. Si lo ven como un hombre fuerte, lo tratarán como un hombre fuerte. Debe entender que imponer respeto no significa ser arrogante. La arrogancia es un disfraz débil que intenta ocultar inseguridad. El respeto verdadero proviene de la seguridad interna, del dominio propio, de la coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Ese dominio se proyecta con palabras medidas, con silencio calculado, con control absoluto sobre su comportamiento, y la mente de los demás responde a eso con admiración y reconocimiento. Recuerde esto: la disciplina de hablar menos, escuchar más y proyectar calma firme es el truco psicológico que lo coloca en otra categoría. No tendrá que pedir respeto ni exigirlo. Los demás lo darán de manera natural, porque sentirán que están frente a un hombre distinto, alguien que se controla, alguien que transmite fuerza, alguien que impone respeto sin necesidad de levantar la voz. Imponer respeto no depende de lo que diga, depende de lo que proyecta con su comportamiento. Cada interacción es una prueba silenciosa. La gente lo observa, lo mide y decide en segundos si usted es digno de respeto o si puede ser ignorado. Y aquí aparece un principio fundamental. La forma en que reacciona bajo presión es lo que más lo define. El hombre débil pierde el control, alza la voz, se altera, deja que sus emociones lo dominen.
El hombre fuerte hace lo contrario, permanece en calma, responde con claridad, mantiene su compostura. Esa diferencia activa un mecanismo psicológico en los demás. Quien se descontrola inspira lástima o burla. Quien se mantiene firme inspira respeto. El truco psicológico más poderoso para imponer respeto es la pausa. Cuando alguien lo provoca, lo cuestiona o incluso intenta hacerlo enojar, el hombre promedio reacciona de inmediato, contesta impulsivamente, muestra inseguridad y se coloca en desventaja. Pero el hombre que domina la pausa gana autoridad al instante. Una respiración profunda, unos segundos de silencio antes de responder, una mirada fija y tranquila. Esa pausa comunica que no está a merced de la situación, que usted controla el ritmo de la interacción. Y quien controla el ritmo controla la percepción. Los demás entienden que no pueden manipularlo, que no pueden arrastrarlo a su terreno. Y esa percepción genera respeto inmediato. La pausa, además, amplifica el peso de sus palabras. Cuando habla después de un momento de silencio, cada frase suena más fuerte, más intencional. La gente escucha con más atención porque siente que lo que dirá tiene importancia. Es un fenómeno psicológico. Lo que escasea, se valora. Si usted habla sin parar, lo que dice pierde impacto. Si mide sus palabras y las pronuncia después de una pausa, las multiplica en poder. No necesita gritar para imponer respeto. Necesita aprender a controlar el silencio para que cada palabra cuente. Otro aspecto crucial es el contacto visual. No hay nada que transmita más autoridad que sostener la mirada sin titubear. La mayoría baja los ojos, se distrae o se muestra incómoda, pero un hombre que mantiene la mirada proyecta confianza y dominio. No necesita agresividad, solo firmeza. Ese contacto visual es una señal directa de seguridad y los demás, de manera inconsciente, responden con respeto. En psicología, la mirada firme se asocia con liderazgo. Por eso, entrenarse en sostenerla es uno de los hábitos más efectivos para proyectar poder. Recuerde, el respeto no es cuestión de volumen, es cuestión de presencia. Usted impone respeto cuando los demás sienten que está en control, no cuando intenta demostrarlo con exceso. El truco está en la calma, en el silencio estratégico, en la pausa que lo separa del hombre común. Esa combinación crea una impresión de fuerza que nadie puede ignorar. Porque en un mundo lleno de impulsividad, el que se gobierna a sí mismo siempre será visto como alguien superior. El respeto que un hombre impone no se mide en lo que declara de sí mismo, sino en lo que los demás perciben al estar en su presencia. Usted puede insistir con palabras en que merece respeto, pero si su comportamiento contradice esas palabras, perderá credibilidad de inmediato. Aquí está la clave psicológica. Los seres humanos no escuchan solo lo que usted dice, escuchan lo que transmite con su energía, con su lenguaje corporal, con su tono y con su capacidad de mantenerse en control. El respeto no se pide, se proyecta, y para proyectarlo debe dominar ciertos aspectos que la mayoría de los hombres ignora. Uno de los elementos más poderosos es su postura. No se trata de caminar inflando el pecho o intentando parecer agresivo. Se trata de sostener una postura firme, abierta, erguida, que refleje seguridad interna. Los hombros relajados, la espalda recta, la cabeza alta. Esta simple disciplina corporal activa un mecanismo inconsciente en los demás. Perciben autoridad. En psicología social se sabe que las posturas expansivas se asocian con liderazgo y dominio, mientras que las posturas encogidas transmiten sumisión. Su cuerpo está hablando todo el tiempo, y si lo entrena a proyectar seguridad, los demás lo respetarán incluso antes de escuchar una sola palabra suya. A esto se suma el control del tono de voz. El hombre común cree que para ser escuchado debe levantar la voz, gritar o mostrarse enérgico en exceso. Pero en realidad el tono firme, pausado y controlado impone más respeto que cualquier grito. Cuando usted habla con calma y autoridad, comunica que no necesita esforzarse para ser escuchado, que su presencia ya es suficiente. Esa calma obliga a los demás a bajar el ritmo, a prestarle atención, porque lo que se transmite no es nerviosismo ni desesperación, sino seguridad. Y el respeto siempre se inclina hacia el hombre que transmite seguridad. El truco psicológico también incluye saber guardar silencio cuando otros esperan reacción inmediata. Imagine una discusión. La mayoría se apresura a responder, a justificarse, a demostrar que tiene razón. El hombre disciplinado hace lo contrario. Escucha, guarda silencio unos segundos y luego responde con pocas palabras, claras y firmes. Esa pausa produce un impacto inconsciente en los demás. Sienten que usted está en control, que no necesita reaccionar, que no se deja arrastrar. Esa calma lo eleva por encima de quienes pierden el control con facilidad. Porque en la mente de los demás, el que controla sus emociones también es capaz de controlar cualquier situación. Otro detalle fundamental es la consistencia entre palabras y acciones.
No hay nada que destruya más rápido el respeto que la incoherencia. Si dice una cosa y hace otra, si promete y no cumple, si se contradice en su propio comportamiento, los demás pierden confianza en usted. Y sin confianza no hay respeto. Por eso, el truco psicológico más duradero es simple. Cumpla siempre lo que dice, aunque nadie lo esté viendo. Esa coherencia lo convierte en alguien predecible, estable, digno de confianza. Y en un mundo lleno de gente inconstante, esa cualidad lo eleva automáticamente. Además, debe vigilar la economía de sus palabras. El hombre común se desgasta hablando demasiado, revelando más de lo necesario, intentando llenar el silencio con explicaciones. El hombre que impone respeto sabe que menos es más. Sus frases son cortas, directas, sin adornos innecesarios. Cada palabra tiene peso porque no las desperdicia. Esta disciplina verbal genera un efecto poderoso. Cuando habla, los demás escuchan. No porque grite, sino porque saben que lo que dice vale la pena. Recuerde que el respeto se gana desde la primera impresión y se refuerza en cada interacción. La postura, el tono, la pausa, la coherencia y la economía de palabras son señales que impactan en la mente de los demás mucho más que un discurso largo. Usted puede usarlas a su favor todos los días. Y lo más extraordinario es que no dependen de talento ni de suerte, dependen solo de disciplina. Cualquiera puede entrenarse en estas prácticas, pero pocos lo hacen. Y precisamente por eso, quienes lo logran se destacan de inmediato. Porque en un mar de hombres impulsivos, inseguros y desordenados, el que domina estos detalles se convierte en alguien imposible de ignorar. Ese es el verdadero truco psicológico, imponer respeto sin necesidad de pedirlo, dejando que su presencia hable más fuerte que sus palabras. El respeto no se obtiene gritando ni imponiéndose con violencia, se obtiene dominando algo mucho más sutil, la psicología de la percepción. Los demás no lo respetan porque usted se declare digno de respeto, lo respetan porque sienten que en su presencia hay firmeza, control y coherencia. Por eso, el truco psicológico más poderoso no está en demostrar fuerza física, sino en proyectar autoridad silenciosa. Y esa autoridad se cultiva con disciplina interna y con la forma en que decide mostrarse ante los demás. Uno de los elementos esenciales de este truco es el autocontrol emocional. El hombre que pierde la calma frente a una provocación pierde respeto al instante. La gente observa cómo reacciona cuando lo contradicen, cuando lo desafían, cuando lo atacan. Si estalla con insultos o con ira, demuestra debilidad. Pero si mantiene la calma, incluso en medio de la tensión, los demás perciben que tiene una fuerza superior, la de gobernarse a sí mismo. En psicología, el autocontrol se interpreta como señal de poder. Quien controla sus emociones transmite que puede controlar situaciones, y esa percepción genera respeto inmediato. Otro aspecto crucial es la congruencia en su lenguaje corporal y verbal. Un hombre que dice una cosa pero su cuerpo refleja otra pierde credibilidad. Si su voz intenta sonar segura, pero sus gestos transmiten nerviosismo, los demás creerán en lo que ven, no en lo que oyen. El truco psicológico está en alinear ambos. Hablar con calma y firmeza mientras mantiene contacto visual, postura erguida y gestos controlados. Esa coherencia proyecta autenticidad, y la autenticidad siempre inspira respeto. También debe aplicar el poder de la pausa antes de responder. Cuando alguien lo cuestiona o lo presiona, responder de inmediato lo coloca en el terreno del otro. La pausa, en cambio, envía un mensaje psicológico claro: estoy en control, pienso antes de actuar, nada me obliga a precipitarme. Ese simple hábito genera autoridad. Los demás interpretan que usted no es reactivo, que mide sus palabras, que decide con precisión. Y ese control, aunque no diga nada extraordinario, lo eleva sobre quienes viven dominados por la impulsividad. Aquí quiero hacer una pausa para recordarle algo importante. Si este mensaje resuena con usted, suscríbase a este canal. Aquí encontrará herramientas prácticas para entrenar su mente y convertirse en un hombre más fuerte, disciplinado y respetado. Y quiero hacerle una pregunta directa para que me la deje en los comentarios. ¿Qué situación en su vida reciente sintió que perdió respeto por reaccionar mal? ¿Y cómo habría podido manejarla con más control? Su respuesta no solo será un ejercicio de reflexión, será también el inicio de su transformación. Recuerde, imponer respeto no es un acto aislado, es una disciplina diaria. Está en cómo camina, en cómo responde, en cómo escucha, en cómo se contiene. Cada gesto es un mensaje psicológico que los demás interpretan al instante. Si muestra control, recibirá respeto. Si muestra debilidad, recibirá indiferencia. Por eso el verdadero truco no es impresionar a los demás, es gobernarse a sí mismo.
Porque un hombre que domina su carácter automáticamente domina la percepción de quienes lo rodean, y ese dominio es lo que lo hace respetar. El respeto verdadero se construye en los detalles que muchos hombres ignoran. No está en los grandes gestos, ni en los discursos largos, ni en las demostraciones de poder forzadas. Está en la manera en que usted se presenta todos los días, en las señales silenciosas que proyecta en cada interacción. La psicología del respeto funciona de forma sutil. Los demás no lo juzgan solo por lo que dice, sino por lo que transmite en segundos. Y esos segundos iniciales son decisivos. Si proyecta seguridad, calma y disciplina, gana respeto antes de abrir la boca. Si proyecta nerviosismo, inseguridad o exageración, pierde autoridad incluso antes de hablar. Un truco psicológico que multiplica su presencia es la economía de palabras. El hombre promedio habla demasiado, explica de más, intenta convencer con exceso de información. Lo hace porque en el fondo siente inseguridad, teme no ser entendido, teme ser rechazado, teme no parecer suficiente. Pero el resultado es lo contrario. Entre más habla, menos peso tienen sus palabras. El hombre que impone respeto entiende que cada frase debe tener valor. Habla poco, con calma y con intención. Sus palabras son pocas pero firmes, y esa firmeza las convierte en autoridad. Cuanto menos se desgasta hablando, más lo escuchan cuando decide pronunciarse. Otro elemento poderoso es la consistencia en lo que promete. Nada destruye el respeto más rápido que la incoherencia. Si promete y no cumple, si dice que hará algo y luego se contradice, pierde credibilidad. Y sin credibilidad el respeto muere. Por eso uno de los trucos más efectivos es prometer menos y cumplir más. Mantener un estándar en el que cada palabra dada sea un compromiso real. En la mente de los demás, un hombre que cumple siempre con lo que dice se convierte en alguien confiable. Y la confianza es el cimiento del respeto. También debe entender el valor de controlar la necesidad de justificarse. El hombre débil vive explicándose, aclarando, pidiendo permiso para cada acción. Cree que eso lo hará aceptado, pero lo único que logra es proyectar inseguridad. El hombre disciplinado no se justifica en exceso. Actúa, cumple, demuestra. Sus resultados hablan por él. Cuando otros lo cuestionan, responde con calma y sin ansiedad por complacer. Esa actitud lo coloca psicológicamente en una posición superior porque demuestra que no depende de la aprobación ajena. Finalmente, el respeto se fortalece con la forma en que maneja el conflicto. La mayoría entra en discusiones para ganar, para imponerse, para tener la última palabra. Pero el hombre que impone respeto sabe cuándo hablar y cuándo callar. Sabe que el control no se demuestra con gritos, sino con serenidad. Puede disentir con firmeza sin perder compostura, y esa habilidad desconcierta a quienes esperan provocarlo. Porque mientras los demás pierden la calma, él permanece en control, y esa calma es interpretada como poder. Recuerde, el respeto no es un objetivo que persigue, es una consecuencia de cómo se gobierna a sí mismo. Está en su postura, en sus palabras medidas, en su coherencia, en su silencio y en su autocontrol. El truco psicológico más efectivo no es impresionar, es demostrar que usted es dueño de su carácter. Y cuando proyecta eso, no necesita exigir respeto. Lo recibe automáticamente. Imponer respeto es un arte que nace de la disciplina y se sostiene con coherencia. La mayoría de los hombres creen que se trata de tener respuestas rápidas, de demostrar superioridad en cada conversación o de imponerse a la fuerza. Pero la verdad es que el respeto más duradero surge de proyectar un dominio absoluto de sí mismo. Cuando los demás perciben que usted está en control de sus emociones, de sus palabras y de sus acciones, automáticamente lo colocan en un lugar más alto. Ese es el truco psicológico, demostrar, sin necesidad de declararlo, que se gobierna a sí mismo mejor que el promedio. Un factor crucial en este proceso es la serenidad en medio de la presión. El hombre débil se altera con facilidad. Su tono cambia, su postura se encoge, su voz tiembla o se eleva sin control. El hombre fuerte hace lo contrario, baja el ritmo, habla con calma, sostiene la mirada, responde sin prisa. Esa serenidad desconcierta, porque demuestra que usted no está condicionado por lo externo. Los demás lo perciben como alguien sólido, difícil de manipular. Y en psicología, lo que es difícil de mover se asocia con poder. Otro aspecto vital es saber usar el silencio como herramienta de autoridad. En una conversación, el hombre común interrumpe, se justifica, llena los espacios de ruido. El hombre que impone respeto entiende que el silencio incomoda a los inseguros y fortalece al que lo domina. Guardar unos segundos antes de responder, escuchar con atención sin necesidad de reaccionar de inmediato, proyecta seguridad, y cuando finalmente habla, cada palabra tiene más impacto.
El silencio estratégico es una de las armas más sutiles y efectivas para imponer respeto. También debe prestar atención al cuidado en la forma de expresarse. No se trata solo de qué dice, sino de cómo lo dice. Evitar muletillas, no abusar de la risa nerviosa. Eliminar el tono de justificación. Cada frase debe sonar como una declaración firme. Incluso si es breve, las personas confían más en quien se expresa con claridad y sin adornos innecesarios, porque interpretan que sabe lo que quiere. Esa claridad lo coloca en una posición de liderazgo sin necesidad de imponerla con fuerza. Un truco psicológico adicional es la consistencia en los límites personales. El respeto se debilita cuando permite que otros lo interrumpan constantemente, lo menosprecien o lo utilicen sin que usted diga nada. El hombre disciplinado establece límites con calma pero con firmeza. Dice no cuando es necesario, marca distancia cuando alguien cruza la línea y lo hace sin elevar la voz ni perder el control. Esa consistencia le enseña a los demás cómo deben tratarlo, porque el respeto no se pide, se entrena. Recuerde, los demás no lo respetarán porque lo exija, lo respetarán porque lo proyecta. Y lo proyecta con calma bajo presión, con silencio estratégico, con claridad verbal y con límites firmes. Cada uno de estos elementos activa en la mente de quienes lo rodean un mensaje inconsciente. Este hombre se gobierna a sí mismo, y cuando los demás creen eso, el respeto surge de manera natural, inevitable, automática. El respeto no se conquista con discursos largos ni con demostraciones teatrales, se conquista con señales silenciosas que la mente de los demás interpreta sin que ellos lo noten. Todo está en la psicología de la percepción. Los seres humanos leen constantemente el lenguaje corporal, la forma de hablar, la postura, el manejo del espacio. Y aunque muchos creen que solo importan los grandes gestos, lo cierto es que el respeto se impone en lo sutil. Si usted controla esos detalles, proyectará fuerza incluso antes de decir una sola palabra. Uno de los aspectos más poderosos es cómo maneja el espacio físico. El hombre común se encoge, busca hacerse pequeño, evita ocupar lugar. Esto comunica inseguridad. El hombre que impone respeto se mantiene erguido, con los pies firmes, sin moverse de manera nerviosa, ocupando el espacio que le corresponde. No se trata de invadir a otros, sino de no retirarse como si pidiera permiso para existir. Ese dominio espacial activa en la mente ajena una percepción de autoridad. Este hombre sabe estar donde está. Otro detalle crucial es la dirección de su mirada. Bajar la vista constantemente transmite sumisión. Evitar el contacto visual proyecta duda. Un hombre que sostiene la mirada, sin agresividad pero con firmeza, comunica seguridad. La mirada es un ancla psicológica. Quien no la controla pierde influencia. Quien la domina inspira respeto. En reuniones, en conversaciones, en cualquier interacción, el contacto visual firme convierte su presencia en una declaración silenciosa de confianza. También influye el ritmo de sus movimientos. El nerviosismo se revela en movimientos rápidos, en gestos desordenados, en constantes ajustes de la ropa o del cuerpo. El respeto se proyecta con movimientos tranquilos, controlados, pausados, caminar con paso firme, mover las manos con calma, girar la cabeza sin brusquedad. Ese ritmo lento y seguro comunica que no está apresurado ni alterado, que tiene el control de sí mismo. Y el que controla su ritmo proyecta poder. Otro truco psicológico es la capacidad de escuchar sin interrumpir. La mayoría habla encima de los demás para imponer su punto, pero el hombre disciplinado escucha con atención, asiente con calma y responde solo cuando es su turno. Esta conducta desconcierta, porque en un mundo lleno de interrupciones, la escucha activa se percibe como fortaleza, y cuando finalmente responde, sus palabras tienen más peso porque demostró dominio al no precipitarse. El respeto también se gana con la forma en que maneja el desacuerdo. El hombre impulsivo alza la voz, se enoja y convierte cada diferencia en una batalla personal. El hombre fuerte mantiene la calma, expresa su punto con firmeza y nunca necesita gritar. Esa serenidad en el desacuerdo proyecta superioridad psicológica, demuestra que no necesita vencer al otro con volumen, porque ya venció al mantener el control. Recuerde que todos estos detalles, el espacio, la mirada, el ritmo, la escucha y la serenidad, son pequeños engranajes de un mismo mecanismo. La autoridad silenciosa. Quien los domina no necesita pedir respeto, lo obtiene de manera automática. Y es ahí donde está el verdadero truco psicológico. Imponer respeto sin exigirlo, haciendo que los demás lo sientan antes de que usted lo diga. Imponer respeto no significa demostrar perfección. Significa proyectar un dominio que otros reconocen sin que usted lo pida. Y ese dominio se construye a partir de un principio psicológico sencillo: la coherencia.
Cuando lo que piensa, lo que dice y lo que hace están alineados, los demás perciben autenticidad. Y la autenticidad siempre inspira respeto, porque en un mundo lleno de máscaras, quien se muestra sólido y verdadero se convierte en alguien imposible de ignorar. Por eso, el truco más poderoso para imponerse no está en aparentar, está en ser consistente en cada aspecto de su vida. Uno de los factores que más refuerza esa coherencia es cumplir siempre con lo que promete. Un hombre puede tener carisma, talento o incluso autoridad formal, pero si promete algo y no lo cumple, destruye su credibilidad. Y sin credibilidad no hay respeto. Los demás observan si lo que dice tiene peso, si sus palabras son garantía de acción. Por eso, el hombre disciplinado promete poco, pero cumple siempre. Esta conducta activa un mecanismo psicológico. Los demás asocian su palabra con fiabilidad, y la fiabilidad es la base del respeto. Otro aspecto esencial es mantener la calma frente a la crítica. El hombre inseguro se defiende de inmediato, ataca, se justifica o se derrumba. Esa reacción lo debilita. El hombre que impone respeto escucha, analiza y responde con serenidad. A veces incluso guarda silencio y deja que sus resultados hablen por él. Esa calma desconcierta y proyecta una fuerza que inspira admiración, porque el que no se deja afectar por las críticas demuestra que está en control de sí mismo, y la mente humana asocia ese control con liderazgo. El truco psicológico también se refuerza con la disciplina en lo cotidiano. Puede proyectar autoridad un día, pero si su vida refleja desorden, tarde o temprano lo descubrirán. La gente observa más de lo que cree. Cómo se viste, cómo organiza su espacio, cómo maneja su tiempo. Cada detalle envía un mensaje. Un hombre que se presenta con cuidado, que llega puntual, que respeta su palabra y respeta el tiempo de otros, proyecta consistencia. Y esa consistencia lo convierte en alguien respetable. También debe comprender el poder de saber decir no sin culpa. El hombre débil acepta todo por miedo a quedar mal, y en ese proceso pierde respeto. El hombre fuerte sabe establecer límites. Dice no con calma, sin enojo, pero con firmeza. Esa habilidad psicológica proyecta que no se deja manipular, que su tiempo y su energía tienen valor, y cuando los demás perciben que usted respeta sus propios límites, lo respetan a usted. Recuerde, imponer respeto no es cuestión de imponerse a otros, sino de imponerse a sí mismo primero. Cuando gobierna sus palabras, sus promesas, sus reacciones y sus límites, su presencia envía un mensaje claro. Soy un hombre en control. Y ese mensaje, sin necesidad de gritarlo, se convierte en el truco psicológico más poderoso. Porque los demás no lo respetan por lo que exige, lo respetan por lo que proyecta. Y lo que proyecta, inevitablemente, nace de la disciplina que sostiene día tras día. El respeto no se impone con frases como mírenme o escúchenme. Se impone cuando los demás, sin que usted lo pida, reconocen que está frente a alguien distinto. Y ese reconocimiento surge de un principio psicológico profundo. La autopercepción se convierte en percepción externa. Si usted se ve a sí mismo como un hombre fuerte, disciplinado y digno de respeto, su cuerpo, su lenguaje y sus acciones lo reflejarán, y los demás responderán en consecuencia. Pero si se ve como débil, inseguro o sin valor, también lo proyectará, aunque intente disfrazarlo. Todo comienza con la manera en que usted mismo se trata. Un truco poderoso para imponer respeto es cuidar con rigor su forma de hablar de sí mismo. El hombre promedio se ridiculiza, se minimiza, se presenta como alguien incapaz, hace chistes sobre sus debilidades, se pone etiquetas negativas y cree que eso es humildad. No lo es. Eso destruye su autoridad. El hombre que impone respeto jamás se insulta a sí mismo ni se coloca por debajo. Habla de sí con dignidad, reconoce sus fallos pero sin degradarse y transmite con sus palabras que se respeta. La psicología es clara. Si usted no se respeta, los demás tampoco lo harán. Otro detalle que multiplica el respeto es mantener el control en la forma de responder. Cuando alguien lo critica, lo provoca o lo contradice, la mayoría responde con agresividad o con sumisión. Ambas son señales de debilidad. La agresividad demuestra falta de control, la sumisión proyecta inseguridad. El hombre fuerte responde con calma, con frases cortas, con voz firme y sin necesidad de justificar en exceso. Esa respuesta equilibrada produce un efecto psicológico inmediato. Los demás lo ven como alguien que no puede ser manipulado ni intimidado, y esa impresión genera respeto automático. Además, está el poder de mostrar consistencia en todos los entornos. Muchos cambian su conducta según donde estén. Se muestran confiados en un lugar, inseguros en otro. Esa incoherencia mata el respeto porque los demás sienten que es un papel y no una identidad real. En cambio, el hombre disciplinado es el mismo en todos lados, firme, claro, seguro. Esa estabilidad envía un mensaje profundo.
Puedes confiar en mí porque no me quiebro con las circunstancias, y la confianza es la semilla del respeto. Finalmente, el truco psicológico más ignorado es proyectar más con acciones que con palabras. Cuando alguien habla demasiado sobre lo que hará, sobre lo que sabe o sobre lo que vale, genera sospecha. Cuando alguien simplemente actúa y demuestra resultados, gana respeto en silencio. Las acciones coherentes tienen más poder que cualquier discurso. Y en la mente de los demás, la coherencia entre lo que promete y lo que logra es la base para tratarlo con respeto. Recuerde, el respeto no se exige ni se ruega, se proyecta desde dentro hacia afuera. Está en cómo se habla, en cómo responde, en cómo se muestra en todos los ambientes y en cómo respalda con hechos lo que dice. Ese es el verdadero truco psicológico. Gobernarse a sí mismo hasta que los demás lo reconozcan como alguien imposible de ignorar. Cuando domine esa disciplina, no tendrá que pedir respeto, porque el respeto lo seguirá usted de manera natural. El respeto es una de las formas más puras de poder, y a diferencia de lo que muchos creen, no depende de su posición social, de su fuerza física, ni de sus títulos. Depende de la manera en que los demás perciben su carácter. La mente humana responde de manera automática a ciertas señales: coherencia, autocontrol, firmeza, claridad. Cuando usted las proyecta, no necesita pedir respeto, porque el respeto surge de manera natural. Este es el truco psicológico definitivo: convertirse en un hombre tan sólido por dentro que todo lo que haga y diga transmita autoridad por fuera. La primera clave está en la congruencia absoluta. Si dice algo y hace lo contrario, mata su credibilidad. Y sin credibilidad, no hay respeto. La gente no lo sigue por sus palabras, lo sigue porque confía en que sus actos las respaldan. Eso significa prometer poco y cumplir siempre. Significa sostener principios incluso cuando nadie lo ve. Significa ser el mismo en público y en privado. Esa coherencia lo convierte en alguien que inspira confianza. Y la confianza siempre se traduce en respeto. La segunda clave es el dominio del autocontrol. Nada destruye más rápido la autoridad que un hombre que se deja arrastrar por la ira, el miedo o la ansiedad. Cuando pierde el control, pierde respeto. Pero cuando mantiene la calma bajo presión, los demás lo perciben como alguien superior. En psicología, la serenidad en el caos se interpreta como fuerza real. Porque cualquiera puede verse tranquilo en la comodidad, pero solo los que tienen dominio interno se mantienen firmes en la tormenta. Ese es el tipo de hombres que otros respetan sin pensarlo. La tercera clave es la proyección constante de límites claros. El respeto desaparece cuando permite que lo interrumpan, que lo menosprecien o que crucen su dignidad sin consecuencia. El hombre que impone respeto sabe decir no con calma y sin culpa. No grita, no se justifica, simplemente marca un límite firme. Esa actitud envía un mensaje psicológico inequívoco. No soy alguien con quien se pueda jugar, y ese mensaje se graba en la mente de los demás. El respeto también se multiplica con el silencio estratégico. Hablar menos, escuchar más, responder solo lo necesario. Cada vez que guarda silencio cuando otros esperan desesperadamente una reacción, proyecta control. Y cada palabra que pronuncia después de ese silencio suena más fuerte, más importante. La escasez crea valor. Y cuando sus palabras son escasas pero firmes, los demás las respetan de manera automática. Recuerde esto con absoluta claridad. El respeto no se impone con fuerza, se impone con control. Se construye cada día en la forma en que se comporta, en cómo responde, en cómo establece límites, en cómo cumple lo que promete. Ese es el truco psicológico más poderoso: ser tan disciplinado en su carácter que su sola presencia hable antes que usted. Cuando logre eso, no tendrá que pedir respeto. Lo recibirá de manera inevitable, porque el mundo siempre se inclina frente a quienes se gobiernan a sí mismos. Y ese gobierno interno es la base de todo poder verdadero. Muchos creen que el fracaso es el final, que cuando tropiezan, cuando los demás se burlan, cuando sus esfuerzos no dan fruto inmediato, todo ha terminado. Se avergüenzan de caer, de equivocarse, de no cumplir las expectativas de otros, pero están viendo solo una parte del proceso. Yo, Brian Tracy, he aprendido que los grandes hombres no se forjan en los aplausos, sino en el silencio del fracaso. Porque el verdadero éxito no empieza cuando el mundo lo reconoce. Empieza cuando usted decide levantarse, incluso si nadie más cree en usted. Y, si tiene la fuerza para persistir cuando todo parece perdido, llegará un día en que esos que hoy lo ven fracasar se verán reflejados en su historia. Y entonces lo llamarán inspiración. Porque cada caída que supo resistir, cada error que eligió transformar, cada día que se levantó sin garantías, todo eso se convertirá en el testimonio silencioso de su grandeza. Nadie lo verá venir, pero cuando llegue, todos sabrán por qué llegó. Fracasar duele.
Y no por el error en sí, sino por el juicio que cae con él. Por las miradas que se desvían, por las voces que murmuran, por la sensación de haber decepcionado incluso cuando dio todo. Es una sensación pesada, casi física, como si todo su esfuerzo se hubiese evaporado sin sentido, como si el mundo lo hubiera etiquetado con una sola palabra, perdedor. Pero escuche bien esto. La mayoría de los que hoy lo juzgan por fracasar, nunca han intentado nada realmente importante. Nunca han apostado todo, nunca han puesto el alma en algo sin la garantía del resultado. Fracasar no lo convierte en débil, lo convierte en real, porque nadie que se mantenga cómodo, pasivo y seguro está avanzando hacia algo grande. Todo hombre que ha construido algo significativo tiene una historia de fracaso, múltiples. Pero lo que los diferencia de los demás es que no se detuvieron ahí. El fracaso no es el final de su historia, es una página más. Y si sabe leerla con sabiduría, se convierte en la más valiosa de todas. Porque el fracaso le enseña lo que el éxito nunca podrá. Humildad, resiliencia, profundidad, le obliga a mirarse sin adornos, a descubrir lo que todavía le falta, a identificar con precisión quirúrgica los errores que ha evitado ver. Pero también le muestra lo que ya tiene, la fuerza que permanece aún cuando todo se ha caído, la voluntad que no se quiebra aunque esté solo, la visión que sigue viva a pesar de la tormenta. Eso es algo que nadie puede enseñarle desde afuera, solo se aprende ahí, en el fondo, cuando se siente derrotado pero aún así no se rinde, cuando no queda más que su decisión de seguir, y eso es más que suficiente. Hoy puede parecer que todo va en su contra, que sus planes no funcionaron, que el esfuerzo no fue recompensado, pero hay una verdad que siempre se revela con el tiempo. Los que perseveran, aunque el mundo los ignore, acaban convirtiéndose en ejemplos, en referentes, en modelos. Porque la gente puede no verlo hoy, pueden burlarse, menospreciarlo, etiquetarlo, pero el día que logre salir adelante no por suerte sino por consistencia, esa misma gente recordará. Y aunque no lo digan, algo en ellos cambiará, porque no hay nada más poderoso que ver a alguien que cayó y volvió más fuerte, que se desvió, pero no se detuvo, que lo perdió todo, menos su voluntad. Usted no necesita que lo entiendan ahora, ni que lo celebren, ni que lo sigan. Lo único que necesita es mantenerse fiel a su visión, incluso si nadie más la ve, porque llegará el día en que todos esos fracasos serán parte de la historia que inspire a otros. Y entonces, lo que hoy duele, lo que hoy avergüenza, lo que hoy lo hace dudar, será exactamente lo que lo conecte con quienes lo miren desde abajo, deseando levantarse. Y usted será la prueba de que se puede, de que vale la pena, de que incluso cuando todo parece perdido hay un camino hacia la cima. Uno que no se recorre gritando, sino resistiendo, sin rendirse, un paso cada día, aunque duela mucho. Lo que muy pocos entienden es que el fracaso, cuando se enfrenta con conciencia, se convierte en el terreno más fértil para la transformación. No para convertirse en alguien distinto, sino para revelar lo que realmente está hecho. Porque el éxito puede inflar el ego, pero el fracaso revela el carácter, y ahí, en ese momento en que siente que todo se derrumba, que sus planes no funcionaron, que su esfuerzo no bastó, es cuando se encuentra con la oportunidad más poderosa de su vida. Conocerse de verdad, descubrir si está aquí por reconocimiento o por propósito, si lo mueve el aplauso o la convicción, si lo sostiene la pasión superficial o una voluntad inquebrantable que no depende del resultado. Los hombres que terminan inspirando a otros no lo hacen por sus logros, sino por las veces que se negaron a abandonar. Porque cualquiera puede celebrar en la victoria, pero solo un verdadero líder sabe caminar cuando nadie lo acompaña, cuando todos lo han descartado, cuando la única motivación que le queda es su propia visión. Es ahí donde se separan los que se quedan en el camino de los que lo recorren completo. Y no es una cuestión de talento, ni de suerte, ni de condiciones ideales. Es una decisión, una y otra vez, aunque haya dolor, aunque haya miedo, aunque parezca que nada tiene sentido. Porque el sentido lo pone usted, con cada paso que decide dar, incluso cuando todos los demás han dejado de mirar. El fracaso no es un castigo, es un filtro. Separa a los superficiales de los profundos, a los que desean de los que están dispuestos, a los que sueñan con éxito de los que están comprometidos a conseguirlo, cueste lo que cueste. Porque todo el que llega a la cima tiene cicatrices, tiene historias que nadie conoce, noches sin dormir, puños cerrados de impotencia, momentos de soledad extrema donde la única opción era rendirse o continuar. Y eligieron continuar. Esa es la diferencia. Y esa es la esencia de un hombre que mañana será inspiración, que nunca dejó de caminar incluso con las rodillas temblando. Muchos lo juzgarán por haber fallado, por haber apostado por algo que no funcionó,
por haberse equivocado públicamente, por haber perdido, pero ninguno de ellos estará ahí cuando, en silencio, usted esté construyendo desde las ruinas. No verán los días de disciplina sin recompensa, no verán el esfuerzo que no se publica, no verán el llanto contenido que se convierte en fuego interno, solo aparecerán cuando el éxito llegue, y entonces algunos lo aplaudirán, otros lo envidiarán, y otros simplemente fingirán que siempre creyeron en usted, pero eso no importa, porque el verdadero respeto no viene de ellos, viene de usted, de saber que no se rindió, que resistió, que cayó y volvió a levantarse, y eso, aunque hoy no se vea, es exactamente lo que lo está convirtiendo en alguien que un día será referente para otros. No por lo que dijo, sino por lo que vivió y por cómo lo enfrentó. Muchos hombres abandonan justo antes de cruzar el umbral que separa la oscuridad del reconocimiento. No porque no tengan la capacidad, ni porque les falte el talento, sino porque no soportan la presión social del fracaso, porque han aprendido a asociar el error con la vergüenza, con la burla, con el juicio ajeno. Y viven encarcelados por una necesidad invisible de validación. Lo que no saben es que los grandes de verdad, los que inspiran, los que transforman, los que dejan huella pasaron primero por esa misma humillación, por la mirada ajena que no entiende su camino, por el silencio de los que los dejaron de apoyar, por las puertas que se cerraron, por la sensación aplastante de avanzar sin tener ya fuerzas, pero siguieron. No porque fueran inmunes al dolor, sino porque habían decidido que su visión era más importante que su comodidad. ¿Y sabe qué ocurre cuando usted no se rinde? Cuando, a pesar de que todos dan por muerta su ambición, usted sigue, lento pero firme, construyendo en silencio. Ocurre algo poderoso, algo que no se puede planear ni forzar, empieza a convertirse en símbolo. Sí, en símbolo. Su historia empieza a adquirir un valor que va más allá de usted, porque otros, que también están en el fondo, lo verán y pensarán: si él pudo, yo también puedo. Y entonces su fracaso deja de ser solo suyo. Se convierte en esperanza para otros, en combustible para quienes están al borde de rendirse, en luz para los que han caminado demasiado tiempo entre sombras. Y eso es inspiración verdadera. Pero no se equivoque. Llegar ahí no es glamuroso. No se siente épico mientras lo está viviendo. Se siente pesado, injusto, insoportable. Habrá días en los que no querrá salir de la cama. Días en los que todo dentro de usted le dirá que renuncie, que cambie de rumbo, que es demasiado tarde, que ya no vale la pena, y es justo ahí donde nace el respeto, no en los días fáciles, sino en los difíciles, no en los momentos de aplauso, sino en los de silencio, porque el que logra avanzar sin motivos externos, sin garantías, sin compañía, se está convirtiendo en alguien inquebrantable. En alguien que puede sostener un futuro inmenso porque ha sido templado por un pasado brutal. No se trata solo de resistir, se trata de aprender mientras resiste, de mirar su fracaso de frente y preguntarse: ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué partes de mí están siendo reveladas por esta experiencia? ¿Qué debo dejar atrás? ¿Qué debo corregir? ¿Qué debo reforzar? Cada caída contiene una lección que lo prepara para el siguiente nivel, pero solo si usted se atreve a mirarla con humildad y con coraje, porque hay quienes fracasan y se hunden. Y hay quienes fracasan y renacen. La diferencia no está en el tamaño de la caída, sino en la actitud con la que se levanta. Hoy quizás nadie lo vea, nadie lo escuche, nadie lo apoye, pero está sembrando, aunque el terreno parezca seco, aunque el cielo esté nublado, aunque no haya señales de avance, está sembrando, y llegará el día en que todo ese dolor acumulado, toda esa resistencia silenciosa, toda esa fe sin evidencias, se transformará en fruto. Y ese fruto no solo lo alimentará a usted, alimentará a otros, inspirará a otros, sanará a otros, porque las almas que más iluminan el camino son aquellas que caminaron más tiempo en la oscuridad sin apagarse, y usted, sin saberlo, ya está encendiendo algo dentro de sí, y pronto dentro de muchos más. El error más común que cometen quienes atraviesan el fracaso es creer que su valor se ha reducido, que porque no lograron lo que esperaban en el tiempo que imaginaron, ahora valen menos. Pero eso es una mentira peligrosa que el mundo le ha enseñado para que se conforme, para que renuncie, para que se mantenga en lo mediocre. Usted no vale menos por fallar, vale más, porque tuvo el coraje de intentar, porque se arriesgó a perderlo todo mientras otros observaban desde la comodidad, porque apostó por una visión sin garantías. Y esa apuesta, aunque hoy parezca perdida, lo está llevando por un camino que la mayoría jamás se atreve a recorrer. El camino donde no hay certezas, pero sí transformación, donde no hay trofeos inmediatos, pero sí carácter. Y lo que se forja ahí es irrompible. Lo que se aprende ahí no lo enseña ninguna victoria rápida. Es en el fracaso donde los hombres verdaderamente grandes se construyen. Usted no necesita que todos lo entiendan en este momento. No necesita aplausos.
No necesita que lo validen. Necesita seguir, con la frente en alto, con los puños firmes, con los pies sangrando si hace falta, porque este momento, el que ahora duele, será recordado como el punto de quiebre, como la antesala de su renacimiento, como el capítulo que nadie leyó, pero que hizo posible toda su historia. Y cuando eso ocurra, cuando esté arriba y mire hacia atrás, se dará cuenta de que todo valió la pena, que cada lágrima, cada pérdida, cada traición, cada noche de duda, era parte de un proceso mayor, uno que no era visible entonces, pero que estaba guiándolo hacia algo más grande, hacia usted mismo. La mayoría quiere inspirar, pero no está dispuesta a sangrar primero. Quiere que otros lo sigan, pero no han aprendido a liderarse a sí mismos en el dolor. Quieren dejar huella, pero no han caminado lo suficiente con los pies descalzos. Usted sí lo está haciendo, aunque hoy nadie lo reconozca, aunque hoy se sienta solo. Está pagando un precio que pocos están dispuestos a pagar. Y eso lo convierte, ya desde ahora, en alguien diferente, en alguien que cuando hable, cuando triunfe, cuando llegue, tendrá autoridad. Porque habrá vivido lo que otros solo teorizaron. Y esa autoridad no se puede fingir, se emana, se respira, se impone. Usted no será inspiración por sus palabras, lo será por su camino. Si ha llegado hasta este punto, suscríbase al canal. Este contenido está hecho para usted, para los que no se rinden, para los que están decididos a convertir su historia de dolor en un legado de fuerza. Y respóndame algo. ¿Cuál ha sido el momento de fracaso que más lo marcó, que más lo dolió, pero que también más lo cambió? Escríbalo en los comentarios. No para exponerse, sino para liberar esa parte de usted que necesita reconocer que ya está cambiando. Porque todo lo que vivió no fue en vano, lo está transformando. Y esa transformación, aunque hoy no se vea, ya lo está convirtiendo en alguien que un día será ejemplo de resistencia, de verdad, de grandeza silenciosa. Y ese día se acerca, paso a paso, caída tras caída, pero siempre de pie, siempre avanzando. El fracaso, cuando se vive con coraje, no lo rompe, lo revela. Le muestra quién es en realidad, sin adornos, sin máscaras, sin expectativas ajenas. Porque solo en el fondo, cuando se han apagado las luces y se ha silenciado el ruido, puede escucharse con claridad la voz más importante de todas, la suya, y lo que esa voz diga en medio del dolor determinará el curso de su vida. Muchos, al caer, escuchan la voz de la autocrítica, del juicio, del abandono. Se repiten que no son suficientes, que no debieron intentar, que es mejor rendirse. Pero otros, los que están hechos para resistir, los que nacieron para ser ejemplo, escuchan otra cosa. Escuchan una promesa. Una certeza interna que les dice, esto no es el final, esto es parte del camino, sigue. Esa voz no es una fantasía, es su esencia. Es la parte de usted que no se rinde aunque esté cansado, que no se apaga aunque esté solo, que no se borra aunque otros lo ignoren. Esa parte existe y está viva. Y si hoy está cayendo, es porque está siendo llamado a una versión más profunda, más firme, más verdadera de usted mismo. Nadie se transforma en la comodidad. Nadie crece de verdad entre elogios. El crecimiento real ocurre cuando todo se desordena, cuando la vida lo obliga a cuestionarse, cuando no hay respuestas claras, pero aún así usted elige avanzar. Ahí es donde su carácter se esculpe. Ahí es donde empieza a forjarse el hombre que, en unos años, otros mirarán con respeto. No por lo que logró, sino por lo que soportó, por lo que eligió hacer cuando tenía todas las excusas para detenerse. Las historias que verdaderamente inspiran no son las perfectas, son las crudas, las rotas, las que pasaron por la oscuridad y salieron con luz. La gente no necesita ver hombres que nunca fallan, necesita ver hombres que, aún fallando, se reconstruyen, que enfrentan la vergüenza, el rechazo, la pérdida, y no se apagan, que convierten cada tropiezo en una lección, que usan el dolor como materia prima para su propósito. Usted puede ser ese hombre, de hecho ya lo es, porque si sigue caminando, si sigue eligiendo su visión sobre su herida, entonces ya está liderando, ya está inspirando, aunque nadie lo diga, porque otros lo están viendo, y si no lo están viendo ahora, lo verán después, cuando su constancia se vuelva imposible de ignorar. Pero debe recordar esto, no se trata de avanzar perfecto, se trata de avanzar real, de dar pasos firmes aunque lentos, de no traicionarse, de mantenerse leal a su propósito, incluso si todavía no ve resultados, porque el respeto no se gana con velocidad, se gana con integridad. Y la integridad más difícil es la que se practica cuando nadie lo está mirando, cuando nadie aplaude, cuando la única motivación es su deseo de convertirse en alguien que no se traicione jamás. Esa es la raíz de la inspiración, y eso lo tiene usted ahora mismo, aunque no lo vea,
aunque todavía esté en proceso, porque la inspiración verdadera no nace del éxito inmediato, nace del fracaso bien vivido. Y usted lo está haciendo. Y eso, más que suficiente, es poderoso. Hay una fuerza silenciosa que se está activando dentro de usted cada vez que se niega a rendirse, aunque tenga todas las razones para hacerlo. Es la fuerza de la convicción. Esa convicción no se construye en los días fáciles. Se forja a golpes, se forja cuando todo se desmorona, pero usted permanece. Cuando lo acusan de haber perdido, pero en realidad solo está evolucionando. Cuando lo miran como un fracaso, pero usted ya sabe que lo que está construyendo no es visible aún. Esa convicción es lo que separa a los hombres que solo viven para aparentar, de los que han decidido vivir con propósito. Porque los que aparentan, abandonan ante el primer tropiezo, pero los que tienen propósito siguen, aunque les sangren los pies, aunque tiemble la voz, aunque nadie los acompañe. El mundo está repleto de personas que hablan de éxito, pero nunca han probado el sabor del verdadero fracaso. Es fácil subir frases motivacionales, repetir discursos de otros, jugar a ser líder cuando todo está en orden. Pero cuando se cae, cuando se pierde, cuando se es juzgado, ahí es donde aparece la verdad. ¿Quién es usted cuando no lo están mirando? ¿Qué decisiones toma cuando está cansado, herido, vacío? ¿Qué tanto de lo que dice se mantiene en pie cuando ya no tiene fuerza para sostenerlo? Es ahí donde nace la diferencia. Es ahí donde empieza a convertirse en alguien que no solo ha vivido la derrota, sino que ha elegido crecer desde ella. Y eso, aunque el mundo no lo celebre ahora, es lo que lo prepara para impactarlo después. Nadie quiere seguir a alguien que nunca cayó. Nadie se conecta con el hombre que siempre aparentó perfección. Nos inspira aquel que cayó, que se quebró, que se sintió perdido y que, en lugar de esconderse, decidió caminar entre las ruinas, mirar su herida de frente, aprender, reconstruirse y volver más fuerte. Esa es la figura que mueve al mundo, porque todos en algún momento van a caer. Y cuando caigan, buscarán en quién mirarse. Buscarán una historia real, una presencia que les recuerde que no están solos, que se puede, que el fondo no es el fin. Y si usted ha sabido sostenerse en medio de esa oscuridad, entonces ya se está convirtiendo en esa figura, en esa inspiración silenciosa, en esa fuerza que no necesita títulos, ni seguidores, ni reconocimiento. Solo necesita seguir siendo. La transformación no ocurre cuando cambia lo externo. Ocurre cuando cambia la forma en que se mira a sí mismo, cuando deja de verse como una víctima del fracaso y empieza a entenderse como el autor de su renacimiento. Eso cambia todo. Eso convierte cada paso en un acto de fe, cada decisión en una declaración de carácter, cada día difícil en un capítulo de su legado. Y lo más poderoso es que no necesita que nadie lo apruebe, no necesita pruebas externas, solo necesita ser fiel a su camino, a su visión, a esa voz interna que le dice una y otra vez, sigue. Porque el mundo puede dudar de usted, pero si usted no duda, no se detiene. Y si no se detiene, ya está ganando. Porque tarde o temprano lo que está construyendo se verá. Y ese día, el mundo recordará que usted no desapareció, solo estaba trabajando en silencio, preparándose, para impactar, para inspirar, para liderar, desde su historia, desde su herida, desde su verdad. Cuando un hombre ha aprendido a mirar su fracaso sin odio, sin vergüenza y sin negación, entonces ha tocado el nivel más profundo de madurez personal, porque el verdadero respeto, el que no se compra ni se negocia, nace cuando usted es capaz de sostener su propia historia sin ocultar los capítulos más oscuros. Es fácil sentirse orgulloso de lo logrado, de los trofeos, de los reconocimientos, pero ¿puede sentirse igual de firme cuando habla de sus derrotas? ¿Puede mirar a alguien a los ojos y contarle lo que perdió, lo que le dolió, lo que falló, sin bajar la mirada? Si puede hacerlo, entonces ya ha vencido. Porque no hay fuerza más poderosa que la de un hombre reconciliado con su pasado. Un hombre que ya no necesita esconderse, que no necesita adornarse, que no compite, solo camina, con paso firme, con historia real, con la certeza de que su camino, aunque imperfecto, ha sido auténtico. Los demás, aunque no lo digan, lo notan, porque un hombre que ha hecho las paces con sus caídas se mueve distinto. No intenta demostrar nada, no se compara, no vive a través de la mirada ajena. Ha dejado de ser un esclavo de la opinión pública. Porque ha entendido que el verdadero valor no se mide en cuántas veces cayó, sino en cuántas veces se levantó con dignidad. Y ese tipo de hombre impone presencia sin esfuerzo, porque su vida, incluso en su dolor, irradia enseñanza. Y esa enseñanza no está en lo que dice, está en cómo mira, en cómo habla, en cómo reacciona, en cómo elige, incluso cuando nadie lo observa. Y eso, aunque no lo crea,
está moldeando a otros en silencio. Usted no necesita fama para ser referente. No necesita miles de seguidores para ser ejemplo. Solo necesita coherencia. Solo necesita atravesar su noche sin apagarse. Porque en algún momento, alguien que está cayendo mirará su historia y encontrará fuerzas para continuar. Y ese será su legado. No el trofeo, no el dinero, no el reconocimiento, sino la forma en que eligió resistir cuando todo dolía. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que convierte un fracaso en testimonio. Eso es lo que separa a los que solo intentaron, de los que trascendieron. Hay una energía que solo nace en el hombre que ha caminado sin garantías, que ha llorado en silencio, que ha fallado públicamente, que ha sido juzgado, burlado, olvidado, y aún así eligió no rendirse. Esa energía es sagrada, es rara, es poderosa, porque no se fabrica, se gana. Y cuando usted la lleva consigo, ya no necesita aprobación, ya no necesita explicarse. Usted se convierte en un símbolo, en alguien que demuestra que la caída no es la última palabra, que la historia sigue, que la dignidad no depende del resultado, sino de cómo se recorre el proceso. Y lo más valioso de todo es que, al final, esa historia suya, tan imperfecta y dolorosa, se vuelve medicina para otros. Porque el mundo está lleno de hombres rotos que buscan referencias verdaderas. Y usted, con su ejemplo, con su coraje, con su resistencia silenciosa, ya es eso. Ya está sembrando, ya está dejando huella. Solo necesita seguir, porque lo que hoy es esfuerzo, mañana será inspiración. No para todos, pero sí para aquellos que más lo necesitan. Y eso, créame, vale más que cualquier aplauso, vale más que cualquier meta, vale más que cualquier victoria fugaz. Porque el respeto que nace del ejemplo no se olvida, se transmite, se multiplica y se convierte en legado. El día llegará, el día en que todo el camino que ahora parece invisible cobrará sentido, en que los sacrificios que hoy duelen se convertirán en cimientos, en que lo que hoy siente como una pérdida será recordado como el inicio de su reconstrucción. Llegará el día en que otros lo escuchen hablar o lo vean actuar o simplemente lo observen en silencio y algo en ellos despierte, porque su manera de estar en el mundo hablará de todo lo que atravesó, de cada batalla silenciosa, de cada decisión difícil, de cada momento en que eligió su propósito por encima de su miedo, y entonces, sin quererlo, será ejemplo, será guía, será inspiración, no porque lo haya buscado, sino porque se volvió inevitable. Pero antes de que ese día llegue, usted tiene que seguir caminando, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo reconozca, aunque parezca que sus pasos no están llevando a ninguna parte, porque no se trata de avanzar con aplausos, sino con convicción, la convicción de que cada paso que da, aunque parezca pequeño, está construyendo carácter, y el carácter es lo único que realmente importa cuando todo lo demás falla. La gente puede cuestionar sus resultados, puede burlarse de sus decisiones, puede minimizar su esfuerzo, pero no puede negar su consistencia. Y esa consistencia, ese fuego que no se apaga, es lo que terminará diferenciándolo del resto. Lo que más duele del fracaso no es el error, ni la pérdida, ni siquiera la caída. Es la sensación de estar solo, de que nadie comprende lo que está viviendo, de que sus sueños son solo suyos y que a nadie más le importan. Pero eso es una ilusión, porque en el momento en que usted se mantenga firme, ese dolor que ahora parece inútil se transformará en empatía, en sabiduría, en conexión. Lo que hoy le pesa, mañana le permitirá comprender a otros. Y cuando los mire a los ojos, sabrá exactamente lo que sienten. Y ellos lo sabrán también, porque reconocerán en usted algo distinto. La mirada de quien no se rindió, de quien resistió, de quien, a pesar de todo, se eligió a sí mismo. Y eso es lo que inspira de verdad. No el éxito perfecto, no el logro inmaculado. Lo que transforma a los demás es ver a alguien que atravesó el infierno y salió caminando, tal vez herido, tal vez con cicatrices, pero caminando, más fuerte, más consciente, más entero. Usted puede ser esa figura, usted ya lo es. Porque si está aquí, si sigue, si no se ha rendido, ya ha vencido más de lo que imagina. No subestime lo que está construyendo. No desprecie lo que está soportando. No minimice su proceso porque otros no lo entienden. El verdadero respeto nace cuando usted se respeta lo suficiente como para continuar incluso sin aplausos. Y llegará el momento, tal vez en semanas, tal vez en años, pero llegará. El momento en que todo lo que sembró empiece a florecer. En que las miradas cambien, en que las palabras de juicio se transformen en preguntas de admiración,
en que aquellos que hoy se alejan se acerquen en silencio, buscando entender cómo lo logró, y usted, sin resentimiento, con humildad, con serenidad, simplemente estará ahí, viviendo su vida, haciendo lo que siempre hizo, avanzar. Porque al final usted no necesitó reconocimiento para seguir, solo necesitó una razón, y la encontró dentro de sí. Esa razón es lo que lo hace diferente, y esa diferencia es lo que lo convertirá en leyenda. Aunque hoy nadie lo vea, aunque hoy esté solo, aunque hoy duela, usted ya está construyendo algo más grande que usted mismo, y eso es lo más valioso que puede hacer con su vida. Lo que separa a un hombre cualquiera de aquel que deja una marca imborrable no es su talento, ni su inteligencia, ni siquiera su fuerza. Es su capacidad de mantenerse firme cuando todo a su alrededor se desmorona, su decisión de no renunciar a su esencia, aunque el mundo lo obligue a disfrazarla, su coraje para seguir creyendo en su visión, incluso cuando todos los demás la descartan. Porque cuando usted fracasa, el mundo le ofrece dos caminos: convertirse en uno más que se adapta, que se resigna, que baja la cabeza, o elevarse. Elevarse no porque todo esté bien, sino precisamente porque no lo está. Elevarse desde el lodo, desde el dolor, desde el cansancio, y decirse, no he terminado. Esa es la decisión que convierte al hombre común en una inspiración. Y es ahí donde está usted. En el cruce entre lo que fue y lo que aún puede ser. Con cicatrices, sí. Con heridas abiertas, probablemente, pero también con una voluntad que, si decide activarla, puede cambiar el rumbo no solo de su vida, sino de muchas más. Porque la gente no necesita más ídolos. Necesita ejemplos. Hombres reales, con historias reales, que hayan sangrado, que hayan sido rechazados, que hayan sido subestimados y que aún así eligieron caminar. Usted puede ser uno de ellos. Tal vez ya lo es, pero no se ha dado cuenta. Tal vez su historia aún no se ha contado, pero ya está salvando vidas. Porque otros, al ver que usted sigue, también deciden seguir. Aunque no se lo digan, aunque no lo reconozcan. Lo están mirando, lo están sintiendo. Y usted, que ha estado al borde de rendirse, que ha sentido que ya no puede más, que ha cargado culpas que no le pertenecen y ha llorado en silencio, debe saber esto. Cada una de esas experiencias le está dando una profundidad que ningún libro, ningún curso, ninguna charla puede enseñarle. Usted se está convirtiendo en alguien con un poder que no se ve, pero que se siente. En alguien que no necesita imponerse para ser escuchado, que no necesita gritar para ser respetado, porque el que ha caminado tanto tiempo en el fuego no necesita decorarse. Su presencia basta, su historia respira, su mirada habla. Y eso es lo que inspira. No permita que el juicio del presente le impida construir su legado futuro. No permita que las opiniones de quienes nunca se han atrevido a caer condicionen su proceso de ascenso. No permita que la voz del miedo, esa que lo susurra cuando está cansado, le haga olvidar lo lejos que ha llegado. Porque usted no es su error, no es su pérdida, no es su pasado. Usted es lo que decide hacer con todo eso. Y si decide transformarlo, entonces está usando el fracaso como lo hacen los grandes. Como cimiento, como herramienta, como impulso. Pronto llegará el momento en que alguien lo mire y le diga: tu historia me cambió. Y no será por los premios, ni por los títulos, ni por las cifras. Será por la forma en que resistió, por la forma en que se reconstruyó, por la forma en que convirtió su herida en mensaje. Y ese día entenderá por qué valió la pena todo lo que soportó. Porque mientras los demás solo vivieron para sobrevivir, usted eligió vivir para trascender. Y esa elección es la que cambia el mundo. Una historia real a la vez. Un hombre firme a la vez. Un paso más a la vez. Incluso cuando duela. Especialmente cuando duela. Porque el dolor bien dirigido es el origen de las historias que mueven el alma. Y la suya está escribiéndose ahora. Con cada decisión, con cada renuncia, con cada paso que aún se atreve a dar, y ahora que ha llegado hasta aquí, que ha leído cada palabra mientras el eco del fracaso sigue resonando dentro de usted, debe saberlo con claridad. No todos están hechos para soportar lo que usted ha soportado. No todos tienen la capacidad de mirar su vida rota y seguir viéndola como una obra en construcción. No todos pueden caminar entre los escombros de sus sueños y seguir creyendo que algo hermoso puede surgir de ahí. Pero usted sí. Usted lo está haciendo. Lo ha hecho ya. Porque aunque no tenga aún el reconocimiento, ya tiene lo más importante: la voluntad. Esa voluntad invisible que no aparece en las fotos, que no se publica en redes, que no recibe aplausos, pero que es lo único que verdaderamente lo distingue. Esa voluntad es la chispa que lo separa del resto. Es la señal silenciosa de que su historia aún no termina. Es la voz interna que se ha negado a apagarse, incluso en los días más oscuros. Y esa voz, esa llama, esa persistencia en medio del dolor, es la que mañana se convertirá en guía para otros.
Porque mientras muchos hablan de éxito sin haber pagado el precio, usted está pagando el precio completo. Y eso lo vuelve real, lo vuelve auténtico, lo vuelve inquebrantable. Los hombres que cambian el mundo no son los que siempre ganaron. Son los que incluso derrotados se negaron a arrodillarse, los que entendieron que cada pérdida era una lección, cada herida, una entrada a la profundidad, cada burla, una prueba de convicción, cada traición, una oportunidad de fortaleza interior. Hoy puede que lo sigan viendo como un fracaso, puede que se burlen, que lo cuestionen, que lo dejen solo, pero llegará el día en que esas mismas personas recordarán su historia con respeto. Y no porque usted se haya vengado, no porque haya probado nada, sino porque usted eligió no apagarse, porque usted con toda la dignidad del mundo decidió seguir. Y esa decisión, repetida en la soledad, en la frustración, en el silencio, lo transformó, lo volvió roca, lo volvió fuego, lo volvió guía, y eso no se enseña, eso se encarna, eso se convierte en legado. Los hombres que inspiran no lo hacen por lo que dicen, lo hacen por lo que representan, por el peso de su historia, por el ejemplo de su presencia. Y su historia, la que hoy duele, la que hoy parece invisible, la que nadie quiere escuchar, esa historia está tomando forma, está ganando fuerza, está creciendo en lo oculto. Y pronto saldrá a la luz no como un cuento de éxito superficial, sino como un testimonio de transformación real. Usted no será inspiración por haber triunfado sin esfuerzo. Lo será porque caminó con el alma herida, con el corazón cansado, con el cuerpo temblando, y aún así, no se detuvo. Así que, ahora lo sabe, no es un fracaso, es un futuro referente en proceso, no está perdido, está siendo moldeado, no está roto, está siendo rediseñado para impactar. El dolor no es el final, es el nacimiento. La oscuridad no es castigo, es iniciación. La caída no es derrota, es parte del camino. Y el día en que lo comprendan los demás, ya será tarde, porque usted ya estará arriba, no por casualidad, sino por constancia. No por talento, sino por decisión. No por suerte, sino porque eligió creer en usted cuando nadie más lo hacía. Ese es el tipo de historia que cambia vidas. Y usted la está escribiendo con sangre, con lágrimas, con silencio, con coraje y muy pronto, con orgullo. Porque cuando llegue el día, el mundo entero sabrá que usted no fue un fracaso. Fue una lección viva de que el fracaso no es el fin, sino la puerta de entrada a la grandeza. La suya, la que ya comenzó. La que nadie puede arrebatarle, la que ahora late en su interior con más fuerza que nunca, porque usted no ha terminado, usted apenas empieza, y su historia será recordada. Tired of chasing money without achieving it, of feeling that no matter how hard you try, abundance is still far away? Most people live in an endless race, working longer hours, exhausting themselves, sacrificing their personal lives and still not seeing real results. This happens because they follow a wrong pattern. They believe that wealth is a matter of running faster, accumulating more tasks or waiting for a stroke of luck. However, true financial freedom is not achieved with more blind effort, but with strategy, discipline, and correct habits. I have a truth for you that can change your financial life forever. Money is not chased, money is attracted. This means that abundance does not come to those who beg for it, but to those who create the conditions to receive it. An orderly person, who knows how to manage what he has, who invests in his personal and professional growth, automatically becomes more valuable. And when you become someone valuable and reliable, the market, people and opportunities begin to seek you out because there is confidence that you will deliver. That is the real key to making money flow to you. In this video, I'm going to show you how, without any tricks or luck, any man can turn his life into a magnet for prosperity. Together, we'll see how to change the way you use your time, how to manage what you already have to multiply it, and how to create habits that generate automatic results. You'll learn that every daily decision, from controlling a small expense to investing an hour in learning something new, is a seed that sows future abundance. This isn't empty theory, it's the practical formula that the most disciplined people use to build sustained wealth.
So subscribe to this channel right now and hit the bell, because every week I'll teach you the most effective strategies to multiply your income and build real financial freedom. Each piece of content is designed to give you tools that you can apply today, not tomorrow. If you want to stop living with anxiety and start living with control, this is your space. And don't forget that true transformation begins when you commit to a plan and stick to it consistently. So that this teaching is etched in your mind, write the word discipline in the comments. That will be your public statement that you have decided to stop chasing money and start attracting it. Writing it down is not a symbolic gesture, it is a commitment to yourself. And while you are at it, please subscribe and share this video with someone who needs to hear this truth. Remember, abundance always follows the man who governs himself. Many men believe that money comes only through luck, connections, or a stroke of fate. They live waiting for a financial miracle, a calling, an inheritance, an opportunity that will solve everything. While they wait, they remain trapped in scarcity and unknowingly postpone their own progress. This, whenever my time comes, mentality keeps them in a cycle of inaction that produces no results. The reality is that while there may be isolated cases of sudden fortunes, the vast majority of solid and lasting wealth is built through deliberate decisions and well-directed work. I, Brian Tracy, have learned that money does not follow luck, it follows discipline. This is an uncomfortable truth for many because it involves personal responsibility and commitment. Discipline isn't just about waking up early or working long hours. It's about creating habits that organize your life, controlling your spending, investing in your education, taking care of your health, choosing your relationships wisely, and maintaining a clear financial plan. Discipline gives structure to your days and your mind, and that translates into tangible long-term results. Money flows where there is order, focus, consistent action, and an abundance mindset. This means that it's not enough to save or have a steady job. You have to build a system of daily decisions that bring you closer and closer to your financial goal. Abundance is cultivated first in your mindset, then in your actions. When you become an organized, confident, and valuable person, opportunities begin to appear, not by chance, but because others trust in your ability to handle them. You don't need the world to change, you need to change. That's the good news. The power to transform your financial life doesn't depend on external factors, but on your willingness to adopt new beliefs and new behaviors. Changing your self-talk from, "I can't," to, "I will learn," or, "I will try," is the first step. Investing in your personal growth, learning in-demand skills, developing emotional intelligence, and surrounding yourself with inspiring people or concrete strategies that multiply your chances of success. When you develop the discipline to use your time and energy wisely, money will start following you, not the other way around. This is the big difference between those who thrive and those who wait. You don't need luck or a miracle. You need order, consistency, and a strategic mindset. Remember, money is a reflection of the person you become. By cultivating self-control, perseverance, and continuous learning, you will not only attract more income, but you will build a stable and free life. Wealth is a natural consequence of excellence, and excellence is not a single act, it is a habit. Each correct action repeated day after day builds character, reputation, and results. This means that having good intentions or big dreams is not enough. It takes consistency to turn those ideas into measurable realities. Truly successful people do not improvise their financial lives.
They plan, adjust, evaluate, and improve every day. That sum of small decisions, even if they seem minimal, becomes a solid foundation on which any fortune is built. You can repeat positive phrases, visualize abundance, and plan 1,000 businesses. But as long as you don't translate those intentions into daily discipline, nothing will change. The mind is powerful, but it needs support in action. Visualizing without acting is like drawing a map without walking. You have the direction, but you never reach the destination. That's why great entrepreneurs, athletes, or leaders don't just dream, they execute. They take concrete steps every day, even if they are small. And that constant action is what allows them to attract more and better opportunities. Money only comes to those who demonstrate with actions that they are prepared to manage it. This includes habits as simple as respecting a budget, saving a percentage of each income, learning to invest, and not getting into debt for nothing. If you can't take care of 100, you'll never take care of 1,000. If you can't multiply a little, you'll never multiply a lot. The universe, the economy, and even investors respond to signals. When they see someone managing small things well, they trust to give them something bigger. That's how the doors to real growth open. Discipline is the bridge between what you want and what you achieve. It's that invisible structure that supports every important goal. Without discipline, everything remains an intention. With discipline, even the impossible begins to become achievable. It's not just about earning more, it's about controlling more. Controlling your spending impulses, controlling your time, controlling your focus. The better you manage these invisible resources, the easier it becomes to manage visible resources like money. True wealth is not built by the one who receives the most, but by the one who best manages what they have. That's the difference between those who earn a lot and end up broke and those who achieve financial independence with modest incomes. Intelligent management turns every income, no matter how small, into a seed that grows and multiplies. If you practice these principles every day, wealth will cease to be a distant wish and will become an inevitable outcome. Every penny is a soldier. You can send it to work for you or let it get lost in the clutter. That metaphor is much more than an inspirational phrase. It's a golden rule in personal finance. Every coin that enters your pocket has a destination that you define. You can turn it into immediate consumption or into an asset that generates more income in the future. When you think of it this way, every expense and every investment cease to be automatic decisions and become deliberate strategies to build your financial freedom. When you choose to invest instead of waste, when you commit to saving even a small portion of your income, you are sending a powerful message: I am responsible. I am ready for more. That message is reflected not only in your accounts, but also in your mindset and in the way others perceive you. Banks, potential partners, and opportunities open up more easily to those who demonstrate order and discipline. It's like a virtuous circle. Confidence generates more resources, and well-managed resources generate more confidence. Money follows the direction of discipline. It doesn't matter if you earn a lot or a little today, what matters is how you manage what you have. People with high incomes can live in debt because they have not developed healthy habits, while others with modest incomes achieve independence thanks to their consistency and control. Financial discipline is not a punishment or a limitation. It is a system that gives you freedom because it allows you to decide instead of reacting. If you are currently short on resources, do not just ask yourself how much you need. Ask yourself what habits